Cordial saludo, mi nombre es Jonathan Sumagin. Actualmente soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. En esta ocasión vamos a presentar la tarea 2, Fundamentos del campo magnetostático, ¿sí? Referente a la materia de electromagnetismo. Tenemos que nos dan en primera instancia un simulador virtual, ¿sí? Con el cual vamos a ver lo que es el movimiento de una partícula cargada en un campo eléctrico y un campo magnético, ¿sí? Nos dan el paso a paso para poder hacerle, bueno, aquí nos dan unas capturas de la interfaz donde podemos tener también lo que son la variación de los parámetros para mirar la respuesta que ésta podría tener. Tenemos por acá lo que es el simulador, ¿sí? Donde podemos variar lo que son los parámetros del campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico, la carga, la masa, la velocidad de esta, y podemos mirar qué relación podría generar estos diferentes parámetros respecto a la partícula. Listo, entonces nos dan unos conceptos de para qué sirve esta cuestión. Nos dicen que para la fusión de nuclear, ¿no? Experimentos de fusión nuclear. Bueno, nos dice literal que debemos calcular la fuerza sobre la carga debido al campo eléctrico respecto a los valores o los parámetros fijados en el simulador, ¿sí? En este caso aquí tenemos una captura con los parámetros que decidí seleccionar. Bueno, lo que hacemos es identificar los datos de la partícula nuevamente aquí y los pasamos al sistema internacional de cada uno, ¿sí? Donde haremos las conversiones más adelante. Entonces, cuando una partícula está cargada en esta región donde hay un campo eléctrico, experimenta una fuerza igual al producto de su carga por la intensidad del campo eléctrico, y esto lo vemos reflejado en la fórmula que dice que la fuerza, eh, ¿sí? de este campo eléctrico es igual a la carga o igual al producto de la carga por la intensidad del campo eléctrico, ¿sí? Lo que hacemos es, en cuestiones de los parámetros de la carga, tratamos de sacar lo que es el resultado en columbios, ¿sí? Que es la que nos pide la fórmula, y lo hacemos con esta expresión. Multiplicamos nuestra masa por 1.69 por 10 a la menos 19 columbios y tenemos resultado de 3.38 por 10 a la 19 columbios. Lo mismo hacemos para la intensidad del campo eléctrico, ¿sí? Donde nos da menos 1000 newton sobre coulombio. Esto pues lo reemplazamos estos valores en la fórmula y tenemos como resultado menos 3.38 por 10 a la 19 newton, que pues como es lo que estamos buscando la fuerza, ¿sí? Lo que estamos buscando es fuerza sobre la carga, entonces por eso nos da el resultado en newtons. Aquí hacemos la comprobación en el software para verificar el resultado. En la segunda literal nos dice que debemos identificar lo que es el radio de la curva para la componente circular de la trayectoria. Nuevamente identificamos los parámetros respecto al simulador. El radio de la órbita circular se escribe de la partícula es el radio es igual a el producto de la masa por la velocidad sobre el producto de la carga sobre lo que es la intensidad del campo magnético. Recibimos lo que son nuevamente, describimos valores, sacamos los resultados de la masa, de la velocidad, de la carga y de la intensidad del campo magnético. ¿Ya? Esto lo aplicamos nuevamente, cambiamos, reescribimos la fórmula, multiplicamos la parte de encima, la parte de abajo y estos productos los dividimos y tenemos que el radio de que orbita, ¿sí? El radio circular que orbita esta partícula, tal como lo vimos en el simulador, o sea, la espiral que genera el radio de esa espiral es de 0.02470. ¿Sí? Lo podemos comprobar nuevamente en el software. Bueno, ahora en el paso 1b tenemos nuevamente otro simulador donde nos muestran lo que es el funcionamiento, ¿sí? O la simulación de un motor de corriente directa, eh,
y como este pues podemos involucrarlo en una espira, ¿sí? Pues bueno, vamos como comentario, un motor de corriente directa es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica, ¿sí? Y pues sus aplicaciones las miramos diariamente en el hogar y en nuestra vida cotidiana. Entonces nos dice el literal que encontremos la magnitud de la fuerza magnética sobre el segmento conductor señalado, en verde en la figura de la longitud L y perpendicular al campo magnético. Lo que hacemos es utilizar la corriente, ¿sí? El amperaje pues que le inyectan a esta espira, el tramo o el segmento de la longitud de esa espira, donde está perpendicular al campo magnético y la intensidad del campo magnético, ¿sí? Bueno, eso pues se ve reflejado en que en el simulador, donde tenemos que este sería el campo magnético señalado en verde, y tenemos este segmento de aquí, ¿sí? Que sería que está perpendicular al campo magnético de esta esquina a esta esquina. Vamos a calcular lo que es lo que es la fuerza magnética, ¿sí? Bueno, aquí nos dan unas condiciones respecto a los parámetros que nos dan. Y bueno, tenemos que primero pues aplicamos las condiciones que nos dicen, una pequeña explicación de lo que acabo de decir, porque también hay otra fórmula cuando está infinitamente sobre la sección del alambre, ¿sí? Entonces, ya que cumple la condición que dice que debemos variar el conductor de la espira que esté perpendicular al campo, entonces utilizamos la fórmula que nos dice que la fuerza, ¿sí? Es igual a la corriente por la longitud de la espira o el segmento de la espira por la intensidad del campo eléctrico y magnético, ¿sí? Cambió luego los valores, entonces nos damos cuenta que sacamos factores comunes, entonces sería el 0.5 elevado al cubo por los factores comunes de nuestra variable al cuadrado, ya que son 2. Cambiamos valores y tenemos que la fuerza sí, la fuerza magnética que tiene este respecto a la espira sería igual a 128 newton. Lo comprobamos en el software. En el siguiente literal pues nos dice que determinemos el torque, el par de fuerzas que ejerce sobre la espira cuadrada cuando la magnitud de las fuerzas es la calculada en el anterior punto. Entonces, ya que calculamos la fuerza, entonces pues esta fórmula dice que Y igual a la fuerza, ¿sí? Calculada que fue la fuerza de la magnitud por el diámetro pues de esta tenemos una condición en esta fórmula que nos dice que el diámetro se debe dividir en dos. Para nuestro caso pues el diámetro nos dio 16 metros, lo dividimos en dos, nos daría 8 metros. Entonces tenemos mm, otra casualmente tenemos otra condición aquí, ¿no? Que como la espira es cuadrada, pues tendríamos los mismos valores de fuerza y distancia, ya que pues, dan las mismas condiciones tanto para el torque dn hacia el torque ds y el torque ds hacia el torque dn. Entonces tendríamos las fuerzas de 128 newton por la distancia dividida en 2, que sería 8 metros, nos da como resultado pues 1024 newton metro. Y ahora la suma de estos torques, que es lo que nos pide como tal el problema, que es determinar el torque del par de fuerzas, pues sería 20, 2048 newton metro. Muchas gracias.